EQ Digital no se responsabiliza por los mismos. Este es el espacio de entrevistas con Liz Valareso. WQ Digital, lo ves, lo escuchas. Son ya las 8:51 de la mañana. Quiero darle la bienvenida a este espacio a Fernando Bastías, que ya está con nosotros para el análisis de este tema que nos tiene tan consternados, preocupados a los ecuatorianos y tiene que ver con la desaparición de 4 menores de edad. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Liz, y a todas las personas que nos escuchan, gracias por la invitación. No, a usted para el análisis, ¿no? Hoy se cumplen ya, usted como integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, conoce su criterio porque hoy se cumplen 18 días sin saber del paradero de los 4 menores de edad que fueron detenidos en las Malvinas, trasladados a Taura y dicen desde ahí los militares pues haberlos puesto en libertad, haberlos dejado en Taura a las 10, 11 de la noche a 4 menores de edad sin saber hasta el día de hoy qué pasó y dónde están. Yo quiero empezar preguntándole, ¿esto de aquí se puede estar configurando dentro del delito de desaparición forzada? Sí, en primer lugar, hay que establecer de que aquí ya no se puede hablar de presunta desaparición forzada. Una jueza constitucional ya reconoció que aquí, en el caso de los 4 niños, existe la figura de desaparición forzada. Es decir, hubo una privación de libertad con incomunicación ejercida por parte de funcionarios públicos y en este caso, Fuerzas Armadas. Lo segundo es que tenemos hasta ahora 18 días sin saber el paradero de los niños, también por un error que tiene que asumir la Fiscalía General del Estado. Es decir, investigar inicialmente el caso por secuestro y no por desaparición forzada. Y eso es un error que está ocurriendo en muchos otros casos en la costa, en la provincia de Esmeraldas, en la provincia del Guayas, en la provincia de Los Ríos, donde papás y mamás acuden ante autoridades señalando de que a sus hijos en un operativo militar los detuvieron y no han vuelto a aparecer, automáticamente la Fiscalía coloca el delito de desaparición involuntaria, cuando lo que debería ocurrir es que se procese por desaparición forzada. Y lo tercero es alertar a la ciudadanía y también a las autoridades políticas que la jueza reconoció que ocurrió la desaparición forzada por una aplicación inadecuada de procedimientos que Fuerzas Armadas no estableció que se cometían en otro tipo de casos. Es decir, hay un riesgo altísimo de que existan otros casos similares a las de los 4 niños de Malvinas. Ahora, doctor, hace poco se tenía previsto que se instale una sesión de la comisión en la Asamblea que se ha creado para precisamente también analizar, investigar este caso. Usted quizás puede contarnos porque estaba convocado, se llevó a cabo, pudieron escuchar quizás alguna comparecencia porque también se había solicitado la presencia del ministro de Defensa. Sí, estuvimos convocados para la sesión de la Comisión de la Niñez, estuvimos presentes a pesar de todas las acciones que hemos estado realizando, acompañando a las 4 familias sin descanso, sin parar, estuvimos presentes en la sesión. Algo que no pasó con el ministro de Defensa, el cual envió un escrito solicitando que se difiera la sesión. Nosotros estuvimos presentes solicitando, sí, diferimiento de sesión, pero por una falta de tiempo debido a que se nos ha convocado a una mesa técnica en la Defensoría del Pueblo, convocada por el Ministerio de Derechos Humanos, el Ministerio de la Mujer y de Derechos Humanos, a fin de establecer las medidas de protección necesarias en el caso de los 4 niños de las Malvinas. Sin Ahora, embargo, nuestra posición como sociedad civil en esa mesa va a ser que toda respuesta institucional no solo tiene que ser en estos casos, sino en todos los casos de desaparición forzada. pero cuando se habla de establecer medidas de protección a estos 4 menores de edad, ¿a dónde se apunta? Considerando que Es están en todavía función, desaparecidos. es en función de la resolución del Comité de Desapariciones Forzadas que fue notificado el lunes de esta semana en la madrugada. Las medidas de búsqueda urgente, pero también las medidas cautelares en favor de sus familiares.
Las medidas de acción urgente de investigación son en favor de los 4 niños. Las medidas de protección, medidas cautelares de protección son en favor de los papás y mamás de los 4 niños. Ahora, a inicios de esta semana, el presidente Daniel Noboa ya daba a conocer la idea que quizás ronda en la cabeza del gobierno de declarar los héroes nacionales. En aquel momento, esto hizo ruido porque para poder declarar a alguien héroe nacional, pues tiene que cumplir primero algunos requisitos. Segundo, si quizás si la situación se enmarcaba dentro de las causales para poderlos declarar así, y también a otros hacía pensar que sabe quizás el primer mandatario que el resto no sepa, para ya estar pensando en algo así. ¿A ustedes cómo tomaron esta declaración o cuál es el análisis que hacen de eso? Bueno, en primer lugar, las declaraciones, no solo del presidente, sino del bloque de seguridad, no solo son impertinentes e irresponsables con el caso, sino que también son un llamado a la impunidad. Hay que tener claro que lo que le pasó a los 4 niños de las Malvinas es el resultado de una inaplicación del procedimiento legal a la hora de ejecutar operativos relacionados a seguridad. Y eso lo advertimos desde el día 1, desde que se declaró supuestamente y según Corte Constitucional injustificadamente el conflicto armado no internacional en el país. Alertamos que este tipo de cosas iban a ocurrir y por lo tanto esto es un tema sistemático, no es un hecho aislado, no solo es un caso de desaparición forzada por militares, son varios casos de desaparición forzada por militares. Pero ¿y por qué no Esto son? no es un tema de solo Guayaquil, hay decenas de casos en Esmeraldas, decenas de casos en Los Ríos, decenas de casos en la provincia del Guayas. Doctor, pero ¿por qué hasta ahora se habla de eso? En primer lugar, las organizaciones de derechos humanos hemos acompañado desde el día 1 todos los casos. Los hemos hecho públicos. En buena hora este se ha hecho más público debido al involucramiento de niños, niñas y adolescentes, pero todos deberían tener la misma indignación. En este caso, recién hay respuesta de las autoridades por presión de la ciudadanía, porque si no, Fuerzas Armadas se hubiera mantenido en la posición de que ellos no se involucraron, ellos no participaron dentro del operativo. Y gracias a la presión de la ciudadanía y la presión de los papitos y mamitas de los 4 niños, es que ahora vemos los videos. Porque si no, nos hubiéramos quedado con la declaración política del ministro de Defensa diciendo de que hablar de desaparición forzada era jugarle en favor al crimen organizado. Ahora, también las autoridades han dicho que los militares que están siendo investigados permanecen bajo custodia, que aquí no se va a encubrir a nadie, que se tendrá que señalar responsables de lo que haya sucedido en todo caso, pero realmente se puede llegar a garantizar eso, se puede llegar a garantizar que no va a ser un caso más que quede en la impunidad o como estos casos que pasan años de años sin saber. ¿Qué ocurrió? Hay casos emblemáticos en el país, el de los hermanos Restrepo. Luego, claro, guardas las distancias y no tiene nada que ver, pero muchos se acuerdan de este caso, primero denominado caso Fibeca, después cambió de nombre, pero bueno, por nombrar dos. Esperemos que no. No solo como organización de derechos humanos, sino en general sociedad civil está muy pendiente de cada paso que se haga en este, no solo mecanismos de búsqueda de los niños, sino también del proceso penal en contra de los 16 militares y los que vengan. Porque aquí algún funcionario de alto rango permitió que se llevaran a los niños hasta el central operativo de Taura. Alguien tuvo que saber y alguien tuvo que dar el visto bueno para que se los llevaran, para que no los llevaran donde una autoridad competente y para que los liberaran. Cualquier funcionario involucrado en estos 3 escenarios es igual de responsable penalmente de la desaparición forzada de los chicos. Uh-huh. Bueno, hay que ver qué dicen. ¿Qué expectativa le causa el escuchar que hoy a las 10:30 el bloque de seguridad va a hacer un pronunciamiento desde la gobernación del Guayas? ¿Qué cree que puedan anunciar o decir, comunicar al país en torno a este caso? Considerando que se ha dicho que hoy la acción que se lleva en la morgue para tratar de determinar a quién corresponden los 4 cuerpos encontrados por Taure que están incinerados, se ha dicho pudiera tomar algún tiempo. Bueno, en primer lugar, si es que el bloque de seguridad tiene información de primera mano que las víctimas
no tuvieran sería muy lamentable. Las familias tienen que escuchar de primera mano cualquier resultado que exista y no a través de una rueda de prensa que tiene una connotación política. Lo segundo es que esperemos que el primer pronunciamiento que sea de disculpas públicas y de rectificación a propósito de sus últimos pronunciamientos. La autoridad política, en casos de desaparición forzada, lo único que tiene que decir es: voy a aportar con la investigación. Ni más ni menos. Eso debió existir desde el día uno. Ujú. Eso es, ahí hay una deuda, ¿no? Pero también se debe realizar esta prolija investigación, porque también, doctora, hay algunos cabos ahí que siguen con un signo de interrogación, como le decía, el hecho de si los liberaron, por qué los liberaron y los dejaron en Taura. Segundo, esta llamada que ha recibido el padre de uno de los niños, sin saber quién estuvo detrás de la llamada, quién les prestó el teléfono, cómo se los prestó, cómo llegaron ellos a acceder a eso. Hay muchos cabos sueltos y en medio de este inmenso dolor, de esta tragedia que hoy mantiene, como digo, al país con eso, con dolor y con la expectativa y con muchas preguntas que tienen que ser respondidas, que no pueden quedar sueltas en el aire. En efecto, hay versiones que tienen que ser aclaradas y es por eso que esta defensa técnica, en representación del CDH de Guayaquil, va a solicitar una ampliación de versiones a los 16 uniformados, porque la anterior fiscal tomó las versiones, pero no hubo la oportunidad de ahondar en las versiones de esos 16 militares para entender el fondo del asunto. Independientemente de lo que haya ocurrido luego de esa detención ilegal de los militares, los 16 ya son responsables por la desaparición forzada de los niños. La fiscalía tendrá que formalizar todo este procedimiento. Sin embargo, desde el enfoque de derechos humanos, los 16 y las autoridades que supieron del caso dentro de estos días, antes de que se hiciera público, también son responsables y tendrán que tener las responsabilidades penales, las responsabilidades administrativas y las responsabilidades políticas de ser el caso. Vamos a estar pendientes, sin duda alguna, como digo, todos los ojos del país puestos en este tema, ¿no? En el que no puede haber ni impunidad ni olvido. Así que gracias, doctor, por habernos dado estos minutos hoy aquí en WQ Noticias. Muchísimas gracias a ti, Liz. Lamento la demora y un abrazo también a toda la ciudadanía de parte de los 4 papitos y mamitas de los niños. Agradecerles por toda la solidaridad y también por toda la presión que han logrado hacer, porque esto le duele a todo el Ecuador. Muchas gracias. A usted nuevamente, 9:04 estuvo con nosotros el doctor Bastías del Comité Permanente de Derechos Humanos con su visión sobre este caso que hoy mantiene la expectativa en el país, un país que demanda respuestas. Son 4 menores de edad desaparecidos desde el 8 de diciembre. 9:04 de la mañana, vamos a una pausa y ya regresamos con más aquí en WQ Noticias.